podréis entender cómo están funcionando estas grandes industrias y cómo están trabajando con estas startups que hemos seleccionado. Y podréis ver que es clave la colaboración para dar respuesta a estos retos. En el segundo capítulo tratamos el tema de la sostenibilidad y la regeneración. Creemos que la sostenibilidad ya está pasada de moda de alguna forma, no se puede mantener el status quo, sino que tenemos que ir un paso más allá y regenerar, replantear cómo se estaban haciendo las cosas desde el campo a la mesa. Pensar en la salud de los suelos, pensar en cómo podemos producir más alimentos pero con un menor impacto medioambiental. Todos estos temas van a ser clave en este capítulo. Podréis ver que hay soluciones desde el campo, desde nuevas formas de cultivar, hasta productos, hasta incluso tecnologías que nos permiten, por ejemplo, redirigir alimentos que se estaban desperdiciando en la industria alimentaria para dar acceso a personas que no tienen acceso a alimentos de alta calidad. Veréis que en este capítulo se habla también de envases, de productos. Así que es un capítulo súper diverso, pero crucial, y creo que tenemos hoy un par de expertos que nos van a hablar más en primera persona de cómo con sus productos están planteando soluciones y cómo también desde el Ministerio, desde la normativa, se está favoreciendo que todas estas soluciones se estén implementando, porque vamos a ver cómo la industria se va a ver obligada a transicionar hacia modelos más sostenibles. Otro capítulo importante para nosotros es la nutrición. No podemos olvidar de que si estamos hablando de alimentación, nuestro principal objetivo tiene que ser que las personas estén bien alimentadas. En este sentido vamos a tratar los temas de longevidad, es decir, cómo podemos conseguir vivir más y mejor evitando enfermedades gracias a cambios en nuestra dieta. Vamos a ver cómo estas dietas son cada vez más inteligentes, más personalizadas y sobre todo cómo esta buena alimentación puede ser cada vez más democrática, es decir, algo que hasta ahora ha sido un nicho, cómo podemos hacer que llegue al gran público. En el cuarto capítulo tratamos uno de los temas que es más candente para la industria agroalimentaria, es una de las grandes promesas. En el capítulo 2 se mencionaba el tema de la descarbonización, cómo encontramos modelos que emitan menos a la atmósfera, y una de las promesas es desarrollar nuevos tipos de proteínas que sigan estando súper ricas, pero que consuman menos recursos naturales y generen menos emisiones. Lo interesante de este capítulo es que vamos a ver cómo es cada vez más complejo el mundo de las nuevas proteínas. Va mucho más allá de la hamburguesa vegetal que veíamos hasta ahora, y se va a hablar desde técnicas como la fermentación, cultivos celulares e incluso de las proteínas híbridas. Este mundo que nosotros exploramos en una colaboración con Timus, que hicimos un estudio a propósito para entender cuál era la reacción del consumidor español ante estos diferentes productos de base vegetal e incluso híbridos, es decir, un mix entre proteína animal y vegetal, y que también podéis descargar este otro informe para obtener los resultados. La clave aquí es que los productos sigan estando súper ricos y que no olvidemos que la alimentación está relacionada con nuestra identidad, con nuestra cultura, y que a la hora de desarrollar nuevos productos vamos a tener que tener muy en cuenta el sabor y las costumbres de las personas para que realmente tengan éxito y recurrencia a largo plazo en el mercado.
El quinto capítulo, Descubriendo al Omnicliente, lo desarrollamos en colaboración con AECOC, así que hoy con Natalia vamos a bucear un poco más en los contenidos de este capítulo, pero por compartir unos datos, vamos a estar investigando quién es este omnicliente, qué experiencia quiere recibir en el canal físico y online y cómo está evolucionando pues, sus determinantes de compra, es decir, cómo conseguimos enamorar a ese cliente en esos diferentes canales en los que va a estar presente para que estas experiencias sigan siendo relevantes en el canal online y offline. En el sexto capítulo investigamos el tema del desperdicio. También hoy con el Ministerio vamos a dar un poco más de detalle de qué políticas se están llevando a cabo para reducir este desperdicio y también de la mano de Ocean 52 vamos a ver qué nuevos productos podemos lanzar al mercado para reducir el desperdicio tanto de envases como el generado pues, en nuestro medio. Y en este capítulo pues también se va a ver a lo largo de toda la cadena, es decir, cómo la industria puede reducir el desperdicio, cómo se puede reducir en casa y cómo podemos usar de forma más eficiente pues todos nuestros recursos, porque tenemos que ser cada vez más inteligente en ese uso de recursos naturales cada vez más escasos. Ya llegando al final del libro, tratamos el tema del food design. El año pasado Valencia fue la capital mundial del diseño y nosotros quisimos tratar este tema. Lo más importante de este tema va a ser que el diseño puede ser una herramienta, un vehículo para llegar al consumidor, para entenderle y para desarrollar productos que de verdad le enamoren y que por tanto entren en su cesta de la compra y en sus prioridades. Y como siempre cerramos Futuristic con un capítulo en el que contamos lo que ha sido nuestro congreso F-Talks Food Summit, que fue el pasado octubre. Y en primicia estamos compartiendo con vosotros la imagen y fechas de nuestro nuevo congreso, que tendrá lugar en junio en Ciudad de México, que el año pasado fue nuestra primera experiencia y salió muy bien porque muchos nos seguíais desde Latinoamérica y queremos estar más cerca de vosotros. Y en octubre celebraremos el 5º aniversario de F-Talks aquí en Valencia, así que estaremos encantados de veros en uno u otro y a lo largo de la jornada de hoy comentar mucho más en detalle estos temas. Y nada, os animamos a descargaros el informe, a de verdad bucear entre esas 150 páginas para descubrir todos esos casos de éxito y personas que están revolucionando el futuro del sector. Y sin más, pues dejo la palabra a Cata para que empecemos con la jornada de hoy. Así es, muchas gracias, Bea. Al final esto era un abrebocas y nada, os animamos a comentar también en el chat, pues si tenéis algún proyecto que esté dentro de estas tendencias que ha mencionado Bea, pues nos podéis dejarlo por ahí, pues porque también lo podemos tener en cuenta para nuestros futuros eventos y futuros informes. Vamos ya al grano, ¿no? A empezar con este zoom a estas tendencias y vamos a empezar con regeneración y biodiversidad. Antes ha dicho Bea que la sostenibilidad ya es como algo que está un poco atrás. Estamos hablando ya de la necesidad de generar nuevas condiciones para todos los actores del sistema, ¿no? Y que nadie se quede atrás. Así que pues para esto vamos a tener a Charo Saavedra. Charo es manager en desarrollo sostenible de Danone, la responsable de políticas de lucha contra el cambio climático del grupo Danone y también de B Corp. Así que yo creo que con ella vamos a entender muy bien qué significa, qué oportunidades trae, ¿no? Porque nosotros siempre hablamos desde oportunidades para la industria, todo este tema de la regeneración y específicamente qué se está haciendo desde Danone. Así que, Charo, bienvenida y muchas gracias.
Muchas gracias, gracias por invitarnos a participar en este foro y dar la oportunidad de dar a conocer también cómo actuamos desde Danone. Yo os lo que decía, tenía una presentación, la voy aquí a compartir, espero que todo funcione y que todos lo veamos. ¿Me confirmáis si lo estáis viendo, por favor? Sí. Vale, Sí. perfecto. Ahí se está poniendo grande, espérate. Sí. No sé, no, ahora. Ahora, ¿no? Vale, bueno, pues nada. Voy a intentar ser ágil porque tenemos como muchos ponentes y realmente como el tema es sumamente extenso, seguro que todos queremos tener oportunidad de poder explicar y tener oportunidad también de tener esta parte de preguntas. Simplemente a modo de conocerse, para quien no nos conozca, que puede ser que ocurra, ¿no? Somos la compañía Danone, una compañía que nació aquí en Barcelona hace ya más de 100 años, donde evidentemente pues, ha habido pues, muchos cambios en el sentido de personas, de estructuras, de organización y demás, pero siempre ha habido de alguna manera una línea de trabajo, una manera de entender la manera de trabajar y de operar en las comunidades y de impactar nuestro negocio en relación a la sociedad donde estamos. Siempre con una misión que mantenemos y perdura todavía ahora, que se inició con Isaac Caraso en 1919 cuando hizo su primera farmacia, bueno, su primer producto que se vendía en farmacias para ayudar a la mayor digestibilidad de alimentos y ayudar a lo que es a niños que podían tener problemas de salud derivados de temas digestivos. Y eso pues se ha ido perdurando en el tiempo, transformándose y adecuándose pues, a las tendencias y adaptándose a la sociedad. Ahora mismo tenemos grandes retos por delante que a lo mejor en ese momento Isaac Caras obviamente no tenía, pero obviamente nosotros seguiremos en ese proceso de evolución, adaptación y de ofrecer soluciones a la sociedad a través de nuestros productos y ofreciendo alimentos saludables. Este es el portfolio con el que trabajamos hoy en día, son 3 líneas de negocio, a lo mejor se nos conoce más por una, que es obviamente la de los yogures, pero también que sepáis que se ha incorporado ya en los últimos años otra gama de productos que es de proteína vegetal, muy relacionado con lo que ha comentado antes Beatriz. Son alternativas, son opciones que vienen a dar y a ofrecer opciones diferentes a nuevas tendencias de consumidor, pero también viene a ofrecer posibles soluciones a cuestiones ambientales, por lo que conocemos en cuanto a impacto ambiental de un tipo de producto u otro, o el tipo de impacto ambiental de los diferentes alimentos, e incluso no solamente en la gama de postres lácteos o postres de proteína vegetal, sino también en nuestras gamas de productos de la división infantil, para productos de nutrición infantil. También han surgido productos mixtos, flexibles, es decir, donde se hace esta combinación de diferentes proteínas, la proteína vegetal y la proteína animal, combinadas para ofrecer producto que a lo mejor ya no solamente por tendencia de nuevas familias que tienen necesidad o quieren tener en cuenta esos nuevos aspectos ambientales a la hora de tomar decisiones en su manera de alimentarse, sin en ningún momento dejar de lado todo el aspecto nutricional y saludable de lo que puede aportar este tipo de alimentos. A modo súper rápido, simplemente para que tengáis una foto de dónde estamos y dónde nos ubicamos. Las oficinas centrales están ubicadas aquí en Barcelona, donde inició, como os he dicho antes, hace más de 100 años Isaac Caraso su actividad con los productos Danone. Aquí también está nuestro centro de investigación y desarrollo, aquí en la calle Córcega, y después tenemos otros centros de producción y envasado, tanto para las fábricas de yogur como las de agua mineral, muy cerca de los manantiales, como no puede ser de otra manera, pues en todo lo que es la geografía española, y colaboramos con alrededor de 180 ganaderos que nos proveen de nuestra principal materia prima, que en este caso es la leche para producir los yogures, como os decía antes. Me he permitido el lujo de extraer estos datos que aparecen en el informe justamente porque me ha parecido como muy notorio y muy relevante
la manera de cómo está reflejado, y al final es que el sistema alimentario, sabemos todos que está generando unos impactos en el planeta, estamos de alguna manera llegando a un punto, esperemos que sí, de retorno, y vamos a trabajar para ello, pero que tiene un gran impacto tanto en la pérdida de tierras de cultivo como en temas de pérdida de biodiversidad, como el impacto que genera en gases de efecto invernadero, como la sobreexplotación de la pesca, y como es el caso de, ya no lo veía aquí, el consumo del agua, todo el agua potable que consume pues, el sistema alimentario. Al final el sistema alimentario podría ser considerado, y para muchos es así, parte del problema que se genera en términos de impacto ambiental y todas las derivadas que se generan alrededor de esto, pero también por eso mismo debería ser y debe ser parte de la solución. Por eso es la manera que tenemos de entender en Danone que para ofrecer unos productos saludables que aporten salud a través de la alimentación, a través de nuestro portfolio, tienen que partir de un origen de materias primas que se generen en un planeta sano, ¿vale? Para esto, pues obviamente estamos adheridos pues, a los ODS y intentamos trasladar todo lo que es la Agenda 2030 a nuestro negocio, dividiéndolo de estas tres maneras, ¿no? O sea, una manera de entender el modelo de negocio, una manera de entender cómo nos relacionamos con las comunidades, con los stakeholders, cómo construimos las relaciones con todo el ecosistema que nos rodea, y cómo lo hacemos a través de nuestros propios productos, nuestras propias marcas, ¿no? Y todo ello de alguna manera guiado con la certificación B Corp, que ya llevamos pues, la tercera recertificación y la tercera para productos lácteos y la segunda para aguas. De alguna manera es nuestra guía y nuestra manera de medirnos cómo cada año vamos mejorando o buscamos la manera de mejorar y adaptarnos a estos retos que nos presenta la sociedad en términos de sostenibilidad de una manera holística entendida, tanto a niveles de gobernanza como de medio ambiente, como de relaciones con la comunidad y relaciones con nuestros proveedores, y obviamente también con nuestros trabajadores de forma interna. Y ya aquí es donde puedo explicar un poco cuál es el modelo sostenible, o sea, cómo pasar de un modelo sostenible a un modelo regenerativo, como bien decía Beatriz. Sostenible, yo creo que todavía tenemos que hacer trabajo en sostenibilidad, obviamente sostenible no está agotado como término, pero tenemos que ir un paso más allá. Lo que sí creo que podemos decir es que es insuficiente. Debemos hacer un paso más allá, y regenerativo en este caso es de qué manera podemos aliarnos con la naturaleza para trabajar junto con ella para revertir esta situación que estamos viviendo en temas de impacto ambiental en el planeta, ¿vale? Y los efectos que tiene a nivel de población, de sociedad, etc. Entonces nosotros tenemos cuatro pilares esenciales, que es la lucha contra el cambio climático, todo lo que es en relación a la agricultura regenerativa y cómo nos proveemos de esas materias primas, de qué manera, el consumo del agua, de qué manera trabajamos el agua, que al final es un bien de todos, y cómo trabajamos en términos de economía circular. En cuanto a clima, pues obviamente todo lo que es, eliminamos la deforestación en toda nuestra cadena de valor, y eso implica pues todo lo que es el origen de papel, cartones o de materias primas que no vengan en ningún caso de deforestación. Hoy en día ya cumplimos esta política. Todo lo que es en términos de energía renovables, el 100% de la electricidad de nuestras fábricas y de nuestras sedes es de origen renovable. Tenemos un PPA con Iberdrola, y próximamente recibiréis noticias por medios de que avanzamos en esta dirección a través de otros mecanismos. También tenemos a través del Fondo Livelihoods créditos de carbono a través de proyectos en zonas de especial interés biológico que requieren también de esta parte de resiliencia, ¿no? de crear de reforestar y restaurar zonas que tienen este interés para además generar ese valor ecosistémico a través de créditos de carbono. Y en especial me voy a focalizar en la parte de agricultura, porque tiene mucho que ver con la parte de regeneración y biodiversidad, que es el capítulo 2, por el que de alguna manera hemos participado y por el que me ha invitado aquí para poder participar en este foro. Y recientemente justamente
creo que ha sido ayer o hoy, ahora no lo recuerdo bien, ha habido un anuncio por parte de Danone donde, como primera compañía de alimentación que se une al compromiso que ha salido de la COP25 de hacer el compromiso de reducir las emisiones de metano, un 30% para el 2030. Ya llevamos trabajando en ello en estos últimos años, hasta ahora pues el 14% reducido del 2018 al 2020, pero el metano al final es una parte relevante en nuestra huella y en nuestras emisiones por las características de nuestros productos y por lo que he dicho antes, al final nuestra principal materia prima es la leche. Esto va en línea con nuestra hoja de ruta del compromiso SBTI de no alcanzar, no superar el 1,5 grados en temperatura, y eso lo trabajamos a través de nuestros agricultores y con nuestros ganaderos locales a través de prácticas de agricultura regenerativa, que nosotros lo entendemos como lo que es sobre todo la protección del suelo, donde ahí hay una gran calidad biológica y una materia orgánica diversa que se debe cuidar, que se debe proteger y que se deben hacer prácticas que vayan encaminadas a regenerarlo y fomentarlo, porque de alguna manera también al final acaba siendo un reservorio de CO2, ¿vale? Después también todo lo que es relativo a los proyectos de bienestar animal y todo lo que son los proyectos relativos al empoderamiento del ganadero. El ganadero necesita también ser acompañado para hacer esta transición, necesita tener técnicos que le acompañen a entender de qué manera pueden hacer su granja más eficiente en términos de regeneración, no solamente de eficiencia energética, sino de restablecer a través de sus cultivos, de la manera en que le da de comer, incluso de aditivos tecnológicos que ya están en el mercado para que estas vacas emitan menos metano a través de la manera en que digieren, al final es una especie de sal de frutas, pero bueno, tiene también mucho que ver con esta resiliencia, cómo la tecnología en alimentos pues nos va a proveer también de herramientas para poder ayudarnos a regenerar el sistema. Y es la parte que de alguna manera pues tenemos como un trabajo más exhaustivo, porque al final es donde estamos incidiendo más y donde nosotros podemos tener un impacto mayor, ya que es la gran parte del quesito sobre el total de nuestro impacto en términos de CO2, en términos de metano. En cuanto a tema de la parte de aguas, y nosotros aquí estamos muy vinculados por el tema de manantiales, al tener plantas envasadoras de agua mineral natural. Aquí tenemos proyectos muy vinculados al territorio, a esos espacios naturales de donde proviene el agua que nosotros comercializamos. Hacemos proyectos con entidades locales, como es en el caso de Fonbella, tanto con Selvas como con Micorriza, en San Hilari y en Sigüenza. Después también hemos tenido proyectos de 3 años con otras ONGs, con Red Canberra y ANSE, con la que hemos colaborado a través de la Fundación Biodiversidad. Tanto con cualquiera de ellos, con los 4, se trabaja en acuerdos de custodia para proteger territorios y zonas de alguna manera para que no haya ningún tipo de actividad, dejar de alguna manera que la naturaleza tenga su recorrido de forma natural, que no haya ningún tipo de intervención. Y por lo tanto también además hacer acciones de preservación y de restauración, como es lo de plantar árboles, hacer trabajos de preservación en términos de biológicos, ¿no? de restauración de fauna, aves, bosques de ribera, bueno, todo lo que conlleva trabajos de restauración, que obviamente como compañía que hacemos yogures o vendemos productos de alimentos no vamos a poder hacer, nos tenemos que acoger y aliarnos a entidades que obviamente pues por conocimiento del territorio sí que pueden llevar a cabo de una forma, y además que son los expertos y son los que tienen la capacidad de hacerlo. De lo cual, Natalia, vamos un poquito mal de muy tiempo. mal, ¿no? Y ya, como he hablado sobre la parte de agricultura regenerativa y la parte de preservación de la biodiversidad, creo que con esto ya está. En términos de economía circular, lo que a lo mejor ya es más conocido, temas de ecodiseño, utilización de materiales reciclados y un proyecto Renueva que, bueno, no me voy a extender a explicarlo, os invito a que entréis en nuestra web y lo veáis, es un proyecto también Perfecto. muy bueno. Muchas gracias. He ido todo lo rápido que he podido.
quedar aquí un montón y nada, te agradecemos mucho. Vamos a pasar rápidamente a hablar sobre otro de los temas muy importantes que es uno de los principales retos en el sector y que creo que hay mucha gente que también está a la expectativa de este tema. Vamos a hablar de desperdicio alimentario con Santi Mier, que es el fundador de Ocean 52 y CEO, al que, bueno, agradecemos mucho que esté aquí con nosotros, y luego a Ana Mendoza, que es la jefa de área de análisis de consumo de la Secretaría General de Promoción de los Alimentos de España. Santi, gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco tu visión, ¿no? Desde una startup, ¿no? Que está luchando y que tiene un compromiso claro con la lucha contra el desperdicio alimentario. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por la invitación y por la oportunidad. La verdad es que es la segunda vez que colaboro con vosotros en Futuristic y siempre me conmueve volver a leer la profundidad de los debates porque realmente es súper interesante y muy recomendable. En este caso, el capítulo 6 del libro, y entiendo que el título es súper acertado porque combina tres conceptos muy claros, ¿no? Es reducir y revalorizar el desperdicio, ¿vale? Entonces ahí es una combinación de una llamada a la reducción, ¿vale? Sabemos que hemos vivido en un mundo de crecimiento sin pensar el impacto que podía tener y nos estamos dando cuenta que hemos de reducir no solo el consumo, ¿vale? También el consumo, pero sobre todo los insumos, ¿no? O sea, cómo estamos utilizando los recursos que tenemos para producir lo que necesitamos. Entonces, la reducción es un concepto que creo que es novedoso y se va a anclar mucho en los próximos años. El siguiente es la revalorización, y revalorización obviamente está ligado a innovación en muchas áreas, ¿vale? Desde cómo se produce, cómo se distribuye, cómo se consume, cómo se sustituyen proteínas, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, revalorizar es importante. Y al final nos topamos con el tercer concepto, que es el desperdicio. Y cuando hablamos de desperdicio, casi siempre hablamos del desperdicio alimentario. Y cuando lees el desperdicio alimentario ligado a productos perecederos, sobre todo, porque son los de vida más corta, más dificultad. Cuanto más natural es, más dificultad tenemos de estandarizarlo y vivimos en un mundo muy exigente en estandarización de producto y eso genera que muchas veces se rechace mucha parte de ese desperdicio, ¿no? De hecho, los perecederos, en concreto frutas y verduras, es el principal fuente de desperdicio. Pero muchas veces desligamos ese desperdicio de los envases. Y yo aquí es un llamamiento a que estos dos conceptos van de la mano, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablamos de desperdicio, muchas de las soluciones técnicas en cuanto a seguridad alimenticia, alargar la vida útil de los productos, vienen por la parte de los envases y es necesario tenerlo. Pero a la vez, ¿vale? Tenemos que cambiar la mentalidad de los envases hacia una circularidad real, no una circularidad, no una reducción, no un reciclaje, sino una verdadera circularidad. Y la verdadera circularidad se encuentra cuando el desperdicio final no es desperdicio, sino que vuelve a ser un insumo, o sea, una materia prima de alto valor, ¿vale? Con esa mentalidad, nosotros en Ocean 52 nos hemos caracterizado desde el principio siempre en no ser una startup de crecimiento porque sí, sino una startup de impacto, ¿vale? Entonces nosotros analizamos siempre, de hecho nos llamamos Ocean 52 porque somos la única empresa de bebidas del mundo que destina el 52% de los beneficios al océano, con lo cual es como decir que tu CEO es el océano, ¿vale? Es decir, el que toma las decisiones aquí es el océano. Si es bueno para el océano lo hacemos, si no es bueno no lo hacemos. Y en ese sentido, nosotros hemos trabajado siempre con materiales lo más circulares posibles, ¿no? Entonces, asegurándonos mucho que sea un reciclado real, ¿vale? Y sobre todo una característica para volver a ser un producto altamente de valor, ¿vale? Por eso hemos utilizado siempre envases que asegurasen esa circularidad, como en el caso de el aluminio eternamente reciclable, ¿vale? Entonces, yo lo que más destacaría sobre soluciones, oportunidades respecto al reto que tenemos en cuanto a la reducción y revalorización del desperdicio es, por un lado, ¿vale? Cuando hablamos de
de cómo solventamos este desperdicio real que sucede sobre todo en la parte de perecederos, y por otro, cómo hablamos de la parte de envases y cómo se combinan, ¿no? Y acabo con un concepto que es un diseño de lo que sería una cadena de suministro triple eficiente, ¿vale? Entonces, cuando consideras la triple eficiencia, estás hablando de económicamente eficiente, ¿vale? Porque el desperdicio es obviamente un coste, ¿vale? No es simplemente un impacto negativo, sino es un coste, ¿vale? Un coste que afecta, pues, a la rentabilidad de las empresas, que afecta al precio final que pagan los consumidores y que afecta a la distribución de las rentas, ¿vale? En este caso, sobre todo cuando es del campo al punto de venta, se podría llamar. Entonces, rediseñar las cadenas de suministro pensando en esa triple eficiencia económica, la segunda sería ecológica, ¿vale? Antes habíamos hablado del uso de recursos, el agua no lo mencionamos, pero el agua va a ser crítica, y no hablo del agua de consumo, sino el agua de regadío, en el agua, en la eficiencia de una materia prima que hasta ahora casi la dábamos por garantizada, pero vamos a empezar a considerarla, y se va a tener que pagar muy cara, porque es un bien muy escaso del que depende la vida humana, ¿vale? Y el tercer efecto sobre esta cadena de suministro triple eficiente sería el impacto social, ¿no? O sea, cómo ese reparto de riqueza no solo, o sea, sabéis que vivimos en un mundo globalizado, cadenas de suministro globales. Mundo del café, por ejemplo, se habla de mucha diferencia entre el precio final y lo que podría ser lo que revierte al cultivo directamente. Entonces, no puede ser que sigamos diseñando cadenas de suministro que no consideren la eficiencia económica, la eficiencia ecológica y la eficiencia social, ¿no? Entonces, ¿cómo intentamos solucionar todo esto? Obviamente hay una parte que se llama digitalización, o sea, el uso de la tecnología en todos sus aspectos para medir, para hacerlo más eficiente, pero sobre todo pensar que muchas veces el desperdicio pasa también por una falta de buena demanda, de buena comprensión de la demanda, ¿vale? También pasa por no solo digitalización, una tecnología que permita recuperar esos materiales. Entonces, esa cadena de suministro triple eficiente es lo que la industria tiene que trabajar en aras de conseguir esa eficiencia. Pero por la parte del consumidor y del distribuidor hay otro concepto que para mí es importante, es hablar de transparencia. O sea, hay que ser transparentes, no hay que engañarse, ¿vale? Hay que evitar que la gente diga esto es 100% sostenible. No existe una cosa que es 100%. Solo me gustaría dar un mensaje. Cuando tienes una cosa que dices 100%, ya lo has conseguido, ya no trabajas en mejorarlo. Y sabemos que hoy en día no estamos ahí. Entonces, a ver, somos suficientemente profesionales como para entender que el 100% no existe y lo que se ha de trabajar es en la mejora continua, ¿vale? Entonces, conocimiento, transparencia es importante. La siguiente es la educación, ¿vale? Como consumidores hemos de saber que cada vez que escogemos un producto tiene un impacto en eso, en la ecología, en la economía y en el efecto social de donde se distribuye esa riqueza. Y lo último, esa valorización, ¿no? O sea, como consumidores tenemos que estar dispuestos a entender que la cadena agropecuaria en general nos va a ofrecer oportunidades de revalorizar o de valorizar productos que antes no se utilizaban. Si hablamos de proteínas de insectos, si hablamos de muchísimas cosas, puede venir una ruptura por delante que nos va a invitar a valorizar. Y todo eso, ¿vale? Al final, para buscar que este desperdicio sea realmente una reducción, una revalorización, porque al final la población no deja de crecer, ¿vale? No deja de crecer. Todos comemos, somos máquinas imperfectas que necesitamos comer continuamente, y sin embargo la cantidad de espacio hábil para cultivo eficiente está cada vez más difícil. No te hablo ya de los océanos, porque nos podíamos extender largamente. Y nosotros, ahora ya desde el punto de vista de Ocean 52, ¿cómo integramos ese diseño de una cadena de suministro eficiente, de una concienciación del consumo? Pues lo hacemos a través de innovación. Nosotros recientemente estamos lanzando un producto, es la primera agua mineral natural, que lo vendemos en un envase que fomenta
el refill realmente, ¿vale? Y de hecho es curioso porque mucha gente me dice, pero tú estás loco, vas a meter botellas en el mundo y lo que estás diciendo es que la gente lo rellene el grifo. Digo, justamente, porque no tiene mucho sentido seguir produciendo envases y envases y envases cuando hay otras formas de combinarlo. Solo un dato. Nuestros consumidores actuales de esta nueva botella lo compran como agua mineral natural y lo rellenan cuantas veces quieren. De media estamos consiguiendo más de 30 rellenados, ¿vale? 30 rellenados divide por 11, no reduce, divide por 11 el CO2 de un envase sustitutivo, como puede ser plástico, como puede ser aluminio. Entonces, al final dices, sí, reduces el consumo de un envase, de un producto envasado, sí, lo reduces, ¿vale? Pero revalorizas un envase, ya no es un envase, es un envase que tiene mucha más vida y al final de esa vida, cuando ya está realmente o lo pierdes o se inutiliza, pues puede ser eternamente reciclable, ¿vale? Entonces, al final, el mensaje para nosotros es el desperdicio alimentario no solamente es de perecederos, es de perecederos y de packaging, las soluciones pasan por una eficiencia de las cadenas de suministro y por una educación, concienciación, que en cada acto de consumo tenemos un voto importante que decidir. Muchas gracias, Santi. Yo creo que has resumido y nos has aportado muchísimos datos y muchísimo valor a ese reto tan complejo. Por temas de tiempo pasamos rápidamente con Ana, que nos va a dar la visión también que desde el Ministerio de Agricultura pues han venido trabajando a través de diferentes programas y diferentes, ahora pues con este proyecto de ley de desperdicio alimentario que ha generado pues obviamente tanto interés. Gracias, Ana. Ana, no te escuchamos. Ahora sí, perdonad. Cata, Ana, disculpad, sí, os interrumpo un segundito. Teníamos aquí a Mariela esperando que iba a intervenir después de ti, Ana, pero necesita marcharse antes. Así que si no os importa, vamos adelante con Mariela para poder escucharla y a continuación estamos contigo, Ana. Vale, de acuerdo. Gracias. Perdón, cuestiones de hijos, así que realmente les agradezco. Bueno, bienvenida, Mariela. Fue muy inspirador escucharte en nuestro F-Talks. Me gustaría que para los que no te conozcan, te presentes. Tú eres uno de los grandes líderes expertos que tratan el tema de nutrición en Futuristic y contigo me gustaría comentar 3 temas, pero si te parece, preséntate tú primero brevemente. Ok, bueno, soy médica endocrinóloga, hace como ya 20 y pico de años. Estudié en Estados Unidos, en varios lugares, como es ser médico. Los últimos 2 fueron en Harvard y en Columbia. Y después estuve viviendo en Israel mucho tiempo y en los últimos 8 años empecé una clínica de diabetes donde realmente tratamos de llegar a la raíz del problema que realmente es nutrición. Entonces, cuando entendí eso, que en los primeros 20 y pico de años estaba dando solamente más y más medicamentos y tenía más o menos buenos resultados, pero siempre la enfermedad progresa. Pero cuando cambiamos la raíz del problema con la nutrición, vemos que el problema en realidad se da la vuelta, o sea, puede mejorar de una manera muy, muy, muy significativa y puede llegar a, no quiero usar la palabra curar porque no es cierto, es más como una remisión, no sé si existe esa palabra o me la estoy inventando, pero remission, ¿no? Que la idea es que si uno sigue, o sea, uno no tiene que estar enfermo con diabetes, o sea, y eso es lo que, a eso me dedico a que la gente entienda el poder que tiene en sus manos para estar sano, y la diabetes es simplemente una expresión de un problema mucho más grave que es, y mucho más que se encuentra en tantas enfermedades, que es la resistencia a la insulina. Entonces la diabetes es un síntoma de resistencia a la insulina, como hay muchos más, como es los ataques cardíacos y etcétera. Puedo hablar mucho más de eso, pero
bueno, esa soy yo en unas pocas oraciones. Y gracias, Mariela. Y además eres una súper emprendedora que tienes tus 2 proyectos, 2 tipos de producto totalmente diferentes para intentar llegar a ese consumidor más allá de tratar a tus pacientes. Sí, sí, es cierto. Tengo 2 startups. Las 2 nacieron de la clínica. La primera se llama Eat Sane, como comer de una manera sana mentalmente, digamos, que se trata de panes y pizzas y todo tipo de productos que es muy difícil para la gente dejar, porque para comer sano en realidad hay que dejar todo lo que sea harinas. Y estos están hechos de nueces y semillas, etc. Para mí es como, no es lo ideal, yo siempre digo, pero a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, y hay mucha gente que no puede seguir una dieta tan rigurosa y le cuesta. Entonces esto ayuda a mucha gente a mantener su camino, que te lo puedo explicar en más detalle, pero la idea es bajar los niveles de azúcar. Entonces, esta compañía lo hace de una manera muy rica, porque no usan nada de edulcorantes o ningún tipo de edulcorante artificial. O sea, no me gusta usar eso, porque eso simplemente sigue la adicción al azúcar. Entonces, lo primero que me gusta hacer es sacar eso, y como no encontraba ningún producto que haga eso, entonces así creció. Eso es el primero. Y el segundo, que se llama Ouna Health, es Diabetes Virtual Clinic, una clínica virtual de diabetes que tiene 3 componentes. El componente médico, el componente de la nutrición, o sea, medicamentos que tengan que, no todos los medicamentos ayudan. Hay muchos medicamentos que hacen que la diabetes progrese en vez de que se haga mejor, pero como bajan el azúcar, los médicos no se dan cuenta. Entonces, sí, o sea, por ejemplo, la insulina baja el azúcar, no quiere decir que esté bien, porque la diabetes tipo 2 ya es un problema de demasiada insulina. Entonces, dar más insulina hace que el problema sea más difícil. Cuestión que tiene la parte de medicamentos, tiene la parte de dieta y tiene la parte de adicción al azúcar, que es un tema que hay que lidiar con él. Así que... Sí, desde luego, en el informe se comparten datos interesantes, como que una quinta parte de las muertes a nivel global están relacionadas con causas relativas a la dieta. Así que lo que dices tú de determinar formas en las que las personas pueden pues prevenir estas enfermedades, ¿no? Como mencionaba Santi, cada vez somos más en este mundo, pero también cada vez somos una población más envejecida, sobre todo en nuestra región. Y también otro dato interesante relativo a esto es que 1/3 de la población no puede permitirse una dieta saludable. Entonces, para cerrar ya contigo, me gustaría que compartieras en tu visión qué es una dieta saludable, porque hay muchísima controversia y falta como de coherencia y unidad en la opinión científica de qué es una dieta saludable. Sí, para mí una dieta saludable es una dieta consistente con nuestra evolución, con nuestra historia como ser humano. Tiene que ver con proteínas y grasas animales, y consistentemente vemos que cuando comemos proteínas y grasas animales se mejoran todos los riesgos a los ataques cardíacos, al cáncer, a Alzheimer, a todo eso va mejorando. Entonces, ¿por qué es tan controversial? Es muy controversial porque todos los estudios hechos son epidemiológicos, y esos estudios para nutrición no funcionan. Entonces, cuando hacemos surveys, o sea, cuando hacemos encuestas y le preguntamos a la gente lo que uno come, aunque sean cientos de miles de personas, no nos llevan a ningún lado. Ese tipo de estudio no es realmente la ciencia que necesitamos para tomar decisiones.
Entonces, hay muy pocos estudios que están muy bien hechos, con un rigor científico. Entonces, yo diría que Nutrition Science, que la ciencia de la nutrición, no es una ciencia, porque no está basado sobre los estudios que otras ciencias usan. Entonces, ha llevado a muchos problemas y lamentablemente a muchas contradicciones y a mucha confusión para el público, digamos, para la gente que piensa, por ejemplo, que comer cereal a la mañana hace bien y piensa que está haciendo lo que debe hacer, pero en realidad se está llenando la sangre de azúcar y es lo último que necesita para tener un día productivo. Entonces, es el tipo de cosa que son mensajes que, wow, ¿no? De repente la gente se sorprende, pero que bueno, empezar a comer cereal, por ejemplo, fue una invención de Kellogg, y esas son cosas que la gente no sabe, o sea, de dónde vienen las cosas que decimos, ¿no? Es algo que lleva mucho, para mí me llevó en un túnel larguísimo, o sea, y muy, muy profundo, para entender de dónde vienen las cosas que decimos, ¿no? Las cosas que ya tomamos por dadas o por entendidas o por un dato o fact, ¿no? Así que bueno, sí, es muy confuso para todos. Bueno, muchas gracias, Mariela. No te robamos más tiempo, pero tu charla está completa en nuestro canal de YouTube, así que también pueden escucharte un poquito más tiempo para entender pues cuáles son tus consejos, ¿no? Sí. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos. Muchas gracias, Bea. Adiós. Chao. Chao, chao. Gracias, Mariela. Seguimos ahora sí con Ana. Muchas gracias. Como decía antes, muchas gracias por habernos invitado para contar la visión que tenemos en el Ministerio para la lucha contra el desperdicio de alimentos. Recupero este tema y, como ha dicho Santi, es algo que tiene muchas más facetas, no es un problema que se puede abordar desde solamente una visión, y creemos firmemente que tiene que ser un compromiso de todos los eslabones de la cadena alimentaria y de los consumidores, que no hay una forma sencilla de luchar contra el desperdicio. Entonces, desde el Ministerio llevamos muchos años trabajando en la búsqueda de soluciones para el desperdicio desde 2013, ya que empezamos con la primera estrategia española para prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, su revisión en 2017, y con la puesta en marcha de los paneles de cuantificación del desperdicio, tanto en el consumo en el hogar como fuera de los hogares. Estos paneles son unas herramientas muy potentes porque, como son muestras estables de población, nos permiten hacer un seguimiento a lo largo del tiempo y analizar esa evolución. Por ejemplo, en el panel de hogares, que es el que más tiempo lleva, que está desde 2014, tenemos 4.000 hogares que están colaborando por medio de encuestas que nos declaran todos los productos que acaban en la basura, tanto productos que no se llega a utilizar nunca como restos de recetas que se han tirado una vez cocinadas. Y sí que, aunque hemos estado viendo que este último año ha bajado, ¿vale?, relativo con otras oleadas anteriores, se está reduciendo el desperdicio en los hogares, no podemos dar tampoco una única causa, porque hemos visto que pueden influir muchas cosas. Puede influir la climatología, cuando hay olas de calor puede que suba. Influyen los comportamientos. Sabemos que cuando, por ejemplo, hemos estado más tiempo en casa, por ejemplo, en la pandemia, al estar más tiempo en casa cocinábamos más. Eso ha hecho que el desperdicio de productos sin utilizar bajase mucho, porque al estar en casa los usábamos, pero en cambio subía el desperdicio de recetas, porque cocinábamos más, a lo mejor no ajustábamos bien las raciones, etc. Y en el momento en el que hemos empezado a volver a salir al consumo extradoméstico, al ocio y a volver a la oficina, volvemos a ver que esto puede causar otra vez desperdicio, porque aunque guardemos las sobras de la nevera, al final acabamos comiendo fuera de casa, o no nos da tiempo a cocinarlo y finalmente se nos pone mal. O sea que es un problema que tiene muchos factores y tenemos que intentar ayudar al consumidor en lo que se pueda. Y en el caso del desperdicio fuera del hogar, el panel tiene menos tiempo y además la puesta en marcha, que fue en 2020, coincidió con la pandemia, con lo cual los datos necesitamos que tengamos unas cuantas oleadas más de toma de datos para poder sacar conclusiones firmes. Sí que nos puede dar información, por ejemplo, de cuáles son los productos que más se tiran. Pues, por ejemplo, un producto que casi todos tendríamos claro que sería es el pan, porque es uno de los productos que parece que tiene poco valor y se aprovechan todas las comidas, pero sí que se acaba sobrando. Esta sería, pues, digamos, la herramienta más potente que tenemos en el Ministerio contra el desperdicio, pero hemos visto que no es suficiente
con hacer unas estrategias y dar unas orientaciones, sino que también es necesario legislar. Y es por eso que hemos presentado este proyecto de ley que está ahora mismo en el Parlamento, y la fase en la que está ahora es la fase de debate en función de las enmiendas que se han ido enviando. Entonces, esperamos que el proyecto de ley se publique a lo largo de este semestre y sobre todo queremos dar tranquilidad a los sectores de que no, el objetivo de la ley, que sí que es regular este tema, no es punitivo, no es sancionador. Nosotros siempre hemos tenido en el Ministerio una visión positiva y de intentar ayudar. Sí que establecemos alguna obligación, pero la idea que llevamos detrás es, sobre todo, es ayudar a la cadena alimentaria, a las empresas, a que analicen los factores que pueden estar creando ese desperdicio para poder ponerle soluciones. Pero como ha dicho Santi, al final es un tema también de eficiencia. El desperdicio, en nuestro caso alimentario, porque somos el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el desperdicio supone la pérdida de unos alimentos que han costado muchísimos recursos para producir, el trabajo de los agricultores, en el caso de los consumidores, tirar comida al final es tirar dineros, eso tiene un valor económico y por eso creemos firmemente que la ley puede ayudar a las empresas en este sentido. Y luego, por último, otra de las herramientas que tenemos en el Ministerio para luchar contra el desperdicio son las campañas de comunicación, la cual la última, posiblemente la hayáis visto, la lanzamos este último diciembre y es una campaña que es diferente a las que hemos estado haciendo, sigue siendo dentro del marco del país más rico del mundo, pero el formato es distinto y creemos que lanza un mensaje muy claro y muy directo, porque son 3 prescriptores que están muy comprometidos con la lucha contra el desperdicio, 2 de ellos son sostenibles o tienen programas que tratan de valorizar los alimentos y esos mensajes que dan ellos como personas, pero también como empresarios, de cómo están trabajando el producto en sus restaurantes, creemos que son muy claros y que pueden fomentar esta concienciación tanto en los consumidores como en el resto de eslabones. Los 3 prescriptores son Antonia Duriz, María José San Román y Carlos Maldonado y vamos, creo que el anuncio es muy potente. Y si no lo habéis visto, está disponible en la web del Ministerio en YouTube, o sea, en el canal de YouTube, perdón, del Ministerio, y os invito a que lo veáis. Y ya te digo, como vamos muy justos de tiempo, lo voy a dejar aquí. Si tienen alguna pregunta, estoy a vuestra disposición y le doy paso a mi compañera Natalia, que está la siguiente. Perfecto, muchas gracias, Ana. Es así, en preguntas y respuestas podéis dejar vuestros comentarios, puesto que el chat se ha deshabilitado, no sé por qué razón, pero bueno, cosas que ocurren. Vamos a cerrar esta jornada con la visión de Natalia Marcó. Natalia trabaja en ICOP, en la parte de Retail Knowledge, así que ella nos va a contar, pues como os había dicho, han colaborado con nosotros y bueno, son toda una autoridad en el tema del futuro del retail. Gracias, Natalia, y perdona el retraso, pero muchas bueno, gracias, así son estas cosas. Bueno, y gracias a Kilómetro Cero por invitarnos a esta sesión. Bueno, me queda poquito, bueno, no sé el tiempo que tengo, pero veo que estamos ya en hora, con lo cual voy a intentar pues ser ágil. Sí voy a proyectar, pero intentaré hacerlo de forma ágil y rápida. Si no me llaméis la atención, pero vamos, en principio yo creo que me voy a ajustar. Entiendo que estáis viendo, pero no en modo presentación, lo pongo ahora. Vale. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto, sí. Vale, genial. Pues, bueno, como os decía, encantada de estar en esta sesión. Lo que nos habéis pedido es que hablemos un poco del futuro del retail y bueno, y a eso es a lo que voy a dedicar los próximos minutos, ¿no? Desde nuestro punto de vista, el mercado de la alimentación, del gran consumo, está sufriendo una importante transformación provocada por los acontecimientos que se han sucedido en los últimos años, por un lado, ¿no? Desde el COVID a la guerra, la consecuente inflación, que ha tenido una gran afectación, como todos sabemos, provocado también esta transformación por unos cambios importantes en las preferencias y en las prioridades de los consumidores y también por los avances tecnológicos, ¿no? que están de alguna forma facilitando y acelerando también este cambio, ¿no? Esta transición.
Todo ello nos ha llevado a un sector pues cada vez más competitivo, un sector pues, con un dinamismo espectacular, ¿vale? Y es excepcional, en el que pues, se ha transformado su estructura tradicional incluso, ¿no? Fusionándose los distintos canales e incluso sectores. Se integran los procesos on y off. Los retailers tradicionales integran también conceptos de restauración y al revés, ¿no? Acuerdos entre distribuidores y plataformas de delivery, plataformas de redes sociales que se lanzan al mundo de la alimentación, ¿no? Y como estos, pues una larga lista de ejemplos y de nuevas realidades que al final hacen que lo que nosotros entendíamos como lo que era el mercado de la distribución alimentaria, pues ya no es así, ¿no? Y bueno, y que plantea también un gran reto para todas las compañías que están presentes en este sector, ¿no? Estas son un poco pues las tendencias que desde Retail Knowledge ECO pues, hemos identificado tendrán especial relevancia o especial protagonismo durante o que marcarán un poco la evolución del sector este próximo año, ¿no? Lo que hacemos en AECO, que es un seguimiento diario y una recopilación de aquellas iniciativas, acciones y movimientos que hay en el sector a nivel internacional, y esto nos ayuda, bueno, con ello hacemos un informe mensual de tendencias también, y bueno, y es lo que nos ayuda a tener este pulso continuo de lo que está ocurriendo en el sector, ¿no? Y estos son un poco como os digo, las cinco principales tendencias que identificamos como relevantes y que a continuación paso a comentar cada una de ellas. En primer lugar, hablamos de lo inmediato versus lo estratégico, ¿no? De esto se está hablando mucho a día de hoy, recientemente. Esta tendencia a principios del año pasado probablemente no la hubiéramos mencionado, pero realmente ahora sí es necesario, ¿no? El retail debe encontrar este equilibrio entre la implantación de una serie de tácticas para atraer y no perder a los compradores en el corto plazo, ¿vale? En este momento delicado, inflacionista que estamos viviendo, desarrollar al mismo tiempo también estrategias pues, de creación de espacios más experienciales y de creación de valor más allá del precio, ¿no? En el largo plazo, pensando más en el largo plazo. La necesidad de ser extremadamente ágiles en la toma de decisiones ha obligado también a prestar mucha atención a lo inmediato, hay que ser flexibles, hay que ser ágiles en el cambio, y además el momento actual, pues la inflación está marcando también las estrategias a corto plazo de las marcas, de distribuidores y de todos los actores, en definitiva, que deben de focalizarse en muchos casos en precio y ahorro y en la lucha por no perder cuota de mercado, por un lado, pero a la vez es de vital importancia pues, no olvidar el largo plazo y plantear pues, estas estrategias de compañía capaces de añadir capas de valor y de diferenciación a la propuesta comercial, ¿no? Teniendo muy en cuenta pues, aquellas tendencias que definirán el futuro del sector, como puede ser la experiencia, la adaptación a las nuevas necesidades del consumidor, a las nuevas preocupaciones o aquellas que se están fortaleciendo, muchas de las cuales habéis estado hablando pues el resto de ponentes en esta sesión, y, bueno, y prioridades del consumidor en definitiva, ¿no? Aquí, bueno, simplemente a modo de ejemplo, mostraros que, por ejemplo, distribuidores como Carrefour combinan el corto y el largo plazo, planteando acciones más tácticas y cortoplacistas, como es este botón antiinflación que lanzaron hace pocos meses, que constaba de 10 medidas puestas en marcha con el objetivo de aliviar un poco el bolsillo de los compradores. Entre ellas estaba la conocida cesta de 30 productos básicos a 30 euros, está un servicio de suscripción digital con el que ofrece a sus clientes un ahorro del 15% en todos los productos frescos, o también ofrecían, por ejemplo, un ahorro del 15% en todos, del 10% equivalente al gasto de combustible para descontar en alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, al mismo tiempo, han presentado también su nuevo plan estratégico a 2026, en el cual apuntan
que quieren aumentar el peso de su marca de distribución del 33% hasta el 40%, ¿vale? Y también más a largo plazo, ya en el plano de, de trabajar en la mejora de la experiencia del cliente, pues leíamos muy recientemente, hace pocos días de hecho, la noticia de que han empezado a elaborar en Francia folletos digitales personalizados para proporcionar a cada uno de sus clientes sus necesidades específicas, ¿no? De respuesta a estas necesidades específicas de los clientes. Esto en un entorno en el que la distribución europea se está hablando mucho de eliminar los catálogos físicos de papel, ¿no? Pues bueno, vemos como Carrefour pues está, lógicamente, como debe estar pensando y trabajando en el corto plazo, pero también pensando en el largo plazo, ¿no? Esto nos lleva también a esta polarización del consumo. Venimos ya hace un tiempo hablando de este concepto y de hecho se está intensificando y acentuando cada vez más, con un consumidor que busca especialmente en este momento opciones de ahorro. Como decíamos, crece el canal discount, crece el peso de la marca de distribución, crece la intensidad promocional, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el consumidor busca también opciones de valor añadido, busca experiencias diferenciales, busca productos de calidad, premiumización, especialización, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, este es un fenómeno que ya hace pues algo, este año quizás se ha empezado a hablar, pero que se va a seguir acentuando si cabe, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo en el contexto actual en Reino Unido, donde la guerra de precios es cada vez más visible e incluso agresiva, ¿no? Entre la distribución alimentaria, pues, por ejemplo, la cadena de supermercados premium, la más premium del Reino Unido, que es Marks & Spencer, ha conseguido sus mejores resultados en los últimos años. Algo muy relevante porque, por un lado, se está hablando únicamente del crecimiento del canal discount en este mercado, que realmente es muy relevante. De hecho, Aldi y Lidl pues, son los que concentran mayor parte del crecimiento de la distribución y de la cuota de mercado, hasta el punto en que hemos llegado también a un hito histórico este último año, y es que Aldi ha pasado a ocupar la 4ª posición, ha desbancado a Morrisons entre los top 4 históricos, los top Big 4 históricos de la distribución en Reino Unido, ¿no? Por tanto, vemos que los que están creciendo son las opciones de precio y son las opciones de valor, ¿vale? Esto nos indica, y justo hablábamos hace un par de días también con una especialista del retail en este mercado, Reino Unido, que nos decía que los que realmente van a tener problemas o van a sufrir un poco pues esta situación son aquellos que están en una posición intermedia, ¿no? Digamos, aquellos que no apuestan por un posicionamiento claro y diferenciado. La misma tendencia se observa en otros mercados, sin ir más lejos, por ejemplo, en el nuestro, ¿no? Vemos también que Lidl es el operador que más está creciendo en los últimos ejercicios, y por otro lado son aquellos distribuidores regionales o aquellos distribuidores pues, diferenciales, especialistas o de valor, los que también están creciendo, como, pues por poner un ejemplo, Ameller Origen en Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, es una tendencia que, como vemos, además, en estos ejemplos, por ejemplo, el caso de Italia, ¿no? En este caso hablamos de que Eurospin, que es el líder el discounter líder en italiano, en el mercado de Italia, lanza una gama premium de marca de distribución, ¿vale? Y por otro lado, Esselunga, que es uno de los líderes también del mercado, que históricamente ha estado posicionado siempre por ofrecer un precio competitivo, se lanza también a abrir un nuevo formato de tienda premium, esta llamada Le Excellence, ¿no? Por tanto, vemos cómo esta polarización del consumo se presenta en todas las formas a nivel de formatos de tiendas, de gamas de productos, bueno, etcétera, ¿no? Y otro ejemplo es también el caso de Carrefour, ¿no? A nivel de qué pasos se está dando últimamente, ¿no?
la apuesta futura de la compañía en Europa a nivel de formatos es la que vemos aquí, ¿no? En los últimos meses hemos visto anunciado que Carrefour apostará, por un lado, por traer el formato cash brasileño llamado Atacadão a Europa. En Francia, yo creo que lo que vi es que empezará en Francia, concretamente, buscando claramente ese posicionamiento de precio bajo a nivel de canal discount. Y, por otro lado, ha apostado también por lanzar un modelo de negocio especialista en productos frescos, más de alto valor y de cadena corta, a través del lanzamiento del nuevo formato Potager City, como veis aquí, ¿no? Por tanto, bueno. Tercera tendencia, más conveniencia. Es una tendencia que no es nueva, pero seguimos hablando de conveniencia. ¿Por qué? Porque cada vez tiene más importancia la creación de oportunidades para llegar a nuevos clientes, a servir a nuevas misiones a través de conveniencia, a través de mercadeurantes, a través de nuevas soluciones y nuevos servicios que, en definitiva, lo que tienen que hacer es facilitar la vida del consumidor. Por otro lado está también el quick commerce, del que, según apuntan algunos expertos, se espera ver una consolidación en el mercado durante el próximo año, veremos. Y bueno, en definitiva, estamos ante un consumidor que es mucho más exigente, que es más impaciente, que es más cómodo, que nos demanda conveniencia, inmediatez, personalización y bueno, y en definitiva mucho más empoderado y exigente, ¿no? Vemos aquí simplemente algunos ejemplos, ¿no?, de soluciones que facilitan esta vida del consumidor. Es el ejemplo de Pan Panorama, que lanza esta gama gourmet para ocasiones especiales de kits de comida, ¿vale? Por otro lado, Morrison's Eat Fresh es algo parecido, son también kits de comida, pero en este caso ya no para ocasiones especiales, sino que va un paso más allá, es para comidas diarias familiares, para facilitar el día a día a las familias, ¿no? Y bueno, por último, vemos aquí también el ejemplo de Marcellus Foods, que es la tienda que ayuda a los clientes en la preparación de las comidas, ¿no? También te vendo ya una receta con todos sus ingredientes ya troceados y ya con las cantidades que tú necesitas para preparar esta receta. Y es que, de hecho, según leí hace pocos días, según un estudio de consumo de Culinary Visions de Estados Unidos, los kits de comida van camino de convertirse en un fenómeno generalizado, ya que, según un dato que apuntaban, que casi el 50% de los consumidores jóvenes afirman que estos kits de comida forman parte ya de sus rutinas semanal de compra, ¿no? Con lo cual, bueno, importante este tema. Luego, ¿cómo no? Bueno, hace tiempo que ya estamos viendo estas alianzas entre compañías de delivery y compañías tecnológicas con retailers tradicionales, ¿no?, que con el objetivo de aumentar la capilaridad, la rapidez del servicio, automatización de procesos también. Y bueno, estos son solo algunos de los ejemplos. El último que leíamos es el de Uber Eats y Iceland justo a final de año. Y bueno, que se espera que muy probablemente sigan aumentando, ¿no? Y otro indicativo de esta creciente demanda de rapidez y conveniencia por parte del consumidor. Y por último, destaca también la apuesta en muchos de los líderes de la distribución por los formatos de conveniencia. Aquí vemos algunos ejemplos, el de Asda con el lanzamiento de Asda Express. En Reino Unido, Rebe también lanza en Alemania su nuevo concepto Rebe Ready. En este caso es una tienda automatizada y cubículo que también están creciendo mucho. Pero bueno, vemos ejemplos también de Carrefour Express en Brasil, que lanza este formato en tienda, ubicado en zonas residenciales, o Walmart, que está abriendo algunas tiendas de estas diminutas que llaman de conveniencia en zonas de camping. Es decir, vamos a ir lo más cerca del consumidor posible para que él tenga que hacer el mínimo esfuerzo, ya no solo en la preparación de las comidas, sino en los desplazamientos, en los tiempos de espera, en todo. Hablamos de la cuarta tendencia que estamos... Natalia, si nos puedes hacerlas muy resumidas las dos, te lo agradecemos Genial. Para que el resto de ponentes esté y hagamos una foto final. Pero está súper interesante. Comento la tendencia sin poner ningún ejemplo y ya. Vale.
Consumidor digital, bueno, digitalización y omnicanalidad, bueno, con la introducción de nuevas tecnologías que son capaces de agilizar el proceso de compra, elevar la experiencia y estar más cerca de los consumidores. Debemos entender también el mundo digital como una total, completa integración del on y el off, puesto que estamos ante pues, un consumidor totalmente digital, hiperconectado, smart, y bueno, vemos ejemplos incluso de plataformas de redes sociales como TikTok que se han lanzado en la venta de alimentación, ¿no? Teníamos aquí algunos ejemplos que los paso y luego, por otro lado, atributos de valor, ¿no? Salud, sostenibilidad que hablábamos, pero según decís, estamos ya en una nueva etapa en la que no hay que hablar de sostenibilidad, sino de, os referíais a regeneración, biodiversidad, etcétera, etcétera, comunidad, origen y localidad. Bueno, son todos estos valores que se están reforzando. Ya venían siendo importantes, con el COVID se reforzaron, pero vemos que no están perdiendo, digamos, relevancia en las preferencias de los consumidores. Y como hemos visto también que muchos de los ejemplos de acciones que se están llevando a cabo por parte de fabricantes y distribuidores en el mundo de la alimentación van en torno a esta línea y seguirán marcando un poco las líneas futuras. Y ya está, estos eran algunos de los ejemplos que quería traeros y hasta aquí. Disculpad si me alarga un poco. No, que va. Muchísimas gracias, Natalia. Súper interesante, como siempre. Todo lo que hacéis nos aporta un montón. Y luego, pues eso, para ver más ejemplos y más casos de éxito, pues en Futurística hay un montón, pues que gracias también a ECOC, sobre todo en esta parte en la que es todo el expertise de Natalia, pues vais a poder encontrar en ese capítulo del omnicliente. Así que nada, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado hoy. Si quieres, Natalia, voy a dejarte que compartas pantalla. Exacto, es que se me ha ocultado la pantalla y la verdad que no estoy viendo. Disculpadme, ¿eh? O sea, se me ha ocultado el... Ah, lo tengo arriba. Vale. ¿Sí? ¿Lo tienes? Ah, sí, lo tengo. Falta que llegue. Mira, yo ya estaba justo. Gracias. Nada, perfecto. Pues como decía, muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado hoy, a los ponentes que hemos tenido. Ha sido un súper placer. Como siempre, quedan un montón de ideas en el aire, un montón de conceptos que, bueno, que vamos nosotros también a seguir elaborando, pues para seguir compartiendo más contenido con vosotros. En el chat os voy a poner un link para un estudio de consumo que, justo como venías hablando de consumo y de nuevas tendencias, pues nosotros también realizamos estudios de consumo en Kilómetro Cero y pues por ver si a alguien le interesaba, pues eso, sumarse. Es una encuesta muy breve, pues para también ayudarnos a ver estas tendencias y a esos nuevos productos. Sin más, pues no sé, Bea, si quieres decir algo más. Estaba pensando en cuanto a lo del estudio, este es en específico para ayudar a una startup a mejorar su solución. Es una solución de comida lista, convenient, que además es una solución contra el desperdicio, así que una solución muy completa, pero quieren pues dar en el clavo en el mercado y por ese motivo estamos haciendo ese estudio. En cuanto a los panelistas, un lujo escucharos como siempre. Muchos sois ya amigos de la casa y nos encanta teneros por F-Talks y espero que todos los que nos hayáis seguido podáis descargar nuestro informe y de verdad leer más en profundidad todos estos detalles que hemos comentado hoy. Y no mucho más, así que como vamos un poquito tarde y no nos gusta nada excedernos en esto, daros las gracias, invitaros a descargar el informe y estamos en contacto, sabéis dónde encontrarnos. Sí, vamos a hacer la foto de rigor, así que nada, una sonrisa si podéis o... Eso, a ver. Muy bien, pues muchísimas gracias y nada, hasta la próxima.
Gracias a Muchas vosotros. gracias a Hasta la todos. próxima. Saludos a todos. Chao, chao. Gracias. Chao. Muchas gracias a todos.